¿Alguna vez has sentido que eres invisible dentro de tu propia casa? Isabela Montoya sí lo sintió. Y lo sintió desde muy niña. Mientras los otros niños corrían en el patio de la escuela, se reían fuerte y regresaban a casa con las rodillas raspadas y muchas historias para contar, Isabela volvía en silencio. Sus pasitos golpeando el suelo de tierra apisonada, la mochila deshilachada en la espalda, la mirada siempre hacia abajo. La casa donde vivía era pequeña, con paredes despintadas y un olor constante a frijoles en la estufa. Pero lo que más marcaba ese lugar no era la apariencia, era el peso. Ahí vivían 7 personas. Pero solo 4 tenían voz. El padre, Alejandro Montoya, era un hombre alto, moreno, siempre con la camisa abierta y la mirada severa. Trabajaba en construcción y nunca aceptaba que lo contradijeran. Era de esos hombres que hablaban poco, pero cuando hablaban, todos se callaban. No golpeaba, al menos, no con las manos. Pero sus palabras dolían más que muchos golpes. Isabela creció oyendo frases como, naciste mujer, Isabela. Ya sabes tu destino. El que necesita libro es el hombre. Pa, ¿qué soñar tan alto, si en el suelo es donde vivimos? La mamá, doña Carmen, era el retrato de la resignación. Se levantaba antes que saliera el sol, preparaba el café, cosía ropa de los vecinos para ganar un dinerito y hacía lo posible por mantener la casa en pie. Nunca levantaba la voz. Nunca cuestionaba. Cuando Alejandro hablaba, ella solo bajaba la mirada y decía, sí. ¿Y los hermanos? Javier, el mayor, era la copia del papá en todos los sentidos, incluso en la frialdad. Raúl era indiferente a todo. Y Mateo, aunque más amable, era pasivo. Ninguno veía a Isabela como a alguien igual. Dentro de esa casa, ella era la sombra que servía a todos. La niña del trapo en la mano, la escoba en el rincón, el plato lavado mientras los demás ya dormían en la hamaca. Pero lo que nadie sabía, era que ella no aceptaba ese destino. Cada día, cuando quedaba un ratito libre, casi siempre al final de la noche, con los dedos adoloridos y los pies cansados, tomaba un pedacito de papel y escribía frases sueltas. Deseos pequeños. Cosas sencillas, como, quiero ver el mar. Quiero ser alguien a quien escuchen cuando habla. Quiero estudiar hasta entender el mundo. Esos papeles los doblaba con cuidado y los guardaba dentro de una caja vieja de zapatos, escondida debajo de la cama. Ahí era el único lugar donde ella podía soñar sin que la interrumpieran. Un día, cuando tenía 10 años, le preguntó a la mamá, con esa mirada inocente de niña, «Mamá, ¿por qué las niñas no pueden estudiar tan bien?» Carmen dudó. Tardó tanto en responder que el silencio gritó más fuerte. Hasta que murmuró, sin mirarle a los ojos, «Porque la vida de uno ya viene decidida, mi hija». Isabela no entendió muy bien. Pero sintió el sabor amargo de esa respuesta. Era como si alguien le hubiera puesto una piedra en el pecho. En la escuela, las cosas no eran mucho mejores. Los compañeros se burlaban de su ropa remendada, de sus zapatos que no combinaban. Una vez, una maestra preguntó al grupo, ¿quién quiere ser doctor? Todos levantaron la mano. Menos Isabela. La maestra entonces se acercó y preguntó, sonriendo, ¿y tú, Isabela, no tienes un sueño? Ella contestó bajito, sí tengo, pero creo que no está permitido. La maestra no supo qué decir. Y ese día, la niña que cargaba un mundo entero de sueños en el pecho, aprendió a callar. Pero no se rindió. Aunque tuviera todas las barreras en contra, insistía en ayudar a la mamá con todo. Observaba. Aprendía. Sabía coser, cocinar, lavar, cuidar a los hermanos, incluso cuando ellos la ignoraban. Aprendió a tragarse la rabia y convertirla en silencio. Pero dentro de ese silencio, crecía una voz. Una fuerza que ni ella misma sabía que tenía. Cierta tarde, mientras limpiaba el piso de la cocina con un cepillo viejo, escuchó a los hermanos riendo a carcajadas en la sala, presumiendo de las chicas del vecindario. Uno de ellos dijo, «Isa, esa nunca va a salir de esta casa. Va a ser igual que la mamá». Ella no dijo nada. Pero esa noche, escribió en su papel, «Voy a salir de esta casa. Y no volveré más como sombra».
y lo dobló con coraje, con firmeza. Lo guardó. Fue en esa época que empezó a mirar el cielo con otros ojos. A veces, se acostaba en el patio de tierra, viendo las estrellas, y preguntaba, ¿será que alguien allá arriba me ve? No sabía exactamente a quién le preguntaba. Pero seguía. Todas las noches. Hasta el día en que algo, o alguien, respondería. Isabela era apenas una niña, pero ya cargaba el cansancio de toda una vida. Y aún así, nunca dejó de creer que todo podía ser diferente. La vida de Isabela estaba hecha de rutinas silenciosas. Despertaba antes que los demás. Se lavaba la cara con agua fría en la palangana. Preparaba el café con aroma a pasado. Y, mientras todos se desperezaban con flojera, ella ya traía las manos metidas en los trastes sucios de la noche anterior. No había descanso. No había días festivos. Ni el cumpleaños era motivo para parar. Pero fue en uno de esos días comunes que pasó algo extraordinario. La mamá le pidió a Isabela que limpiara la recámara de ella y del papá, mientras salía con los hermanos para hacer unas compras de la feria. Isabela sabía que ese cuarto era un lugar prohibido, donde todo debía moverse con cuidado y nada podía salirse de su sitio. Pero la mamá confiaba en ella, y lo haría bien. Empezó doblando las sábanas. Luego sacudió el polvo de las tablas del armario, quitó los objetos de la cómoda y limpió el interior del cajón. Hasta que, su mano topó con un sobre. Era diferente. Amarillento, doblado 2 veces, con las esquinas gastadas por el tiempo. No tenía nombre. Ni remitente. Solo una línea escrita a lápiz, casi borrada, para el día en que ya no aguante seguir callando. El corazón de Isabela se aceleró. Miró alrededor, como temiendo que alguien la estuviera espiando. Se sentó despacio en la orilla de la cama y, con los dedos todavía sucios de polvo, desdobló el papel. Era una carta. Escrita con la letra de su propia mamá. Si algún día encuentran esta carta, tal vez la esté leyendo mi hija. Y si eres tú, Isabela, quiero que sepas que la mujer que hoy calla, un día quiso gritar. Yo soñé con ser maestra. Soñé con vivir en otra ciudad, con ganar mi propio dinero, mi libertad. Pero tuve miedo. Miedo de tu papá, miedo de mi familia, miedo del mundo. Y el miedo me hizo callar. Me hizo aceptar lo que nunca quise. Pero si tú tienes valor, hija, no repitas mi camino. Yo no tuve opción. Pero si un día tengo una hija, ella sí la tendrá. Que ella vuele. Que rompa el ciclo. Que me perdone por no haberlo logrado. Isabela leyó todo sin parpadear. Al terminar, le temblaban las manos. Esa carta cayó como un rayo en su cabeza. Miró alrededor del cuarto, como si el mundo hubiera cambiado de color. ¿Su mamá tuvo sueños? ¿Tuvo planes? ¿Quiso ser libre? Durante años, pensó que su madre era así porque quería serlo. Que aceptaba todo porque era parte de ella. Pero ahora lo sabía, su mamá era prisionera del miedo. Y el miedo tenía nombre. Tenía rostro. Esa noche, Isabela no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la voz de la madre escrita en esas palabras resonaba en su mente, que ella rompa el ciclo. Por primera vez, entendió que no se trataba solo de ella. Se trataba de todas las mujeres que vinieron antes. Las que fueron silenciadas, olvidadas, anuladas. Y ahí, en esa cama de sábanas sencillas, hizo una promesa. Ella rompería el ciclo. Dolía saber que la mamá ya se había rendido. Dolía más aún entender que nadie jamás la vio como alguien capaz de triunfar. Pero tal vez, solo tal vez, esa era la chispa que necesitaba. A la mañana siguiente, Isabela no dijo nada. Guardó la carta en su caja de los sueños, junto con los papelitos que ella misma escribía. Nadie debía saber. Era el secreto de ambas. El pacto silencioso entre generaciones. El grito no dado de la madre, que ahora vivía en el pecho de la hija. Y fue a partir de ese momento que empezó a observar todo con otros ojos. Notó cómo su mamá bajaba la cabeza siempre que el papá hablaba. Cómo escondía el llanto mientras lavaba ropa en la pileta.
como hacía de todo para que nadie notara su dolor. Isabela ahora veía lo que antes era invisible. Y entonces, sin saber por dónde empezar, empezó por ella misma. Cada noche, cuando la casa dormía, Isabela encendía una velita pequeña, escondida bajo la mesa de la cocina, y leía cualquier cosa que encontrara, la etiqueta de un jabón, una receta vieja, un periódico olvidado. Leía lento, a solas, como quien reconstruye un templo piedra por piedra. La carta de la mamá, más que un secreto, se convirtió en una brújula. Aunque aún no supiera cómo, dónde o cuándo, comenzaría a trazar un camino. Un camino que su madre no pudo recorrer. Pero que ella, caminaría por ambas. Esa carta lo cambió todo. No fue un milagro, ni una revolución, fue un silencio distinto. Una decisión que empezó pequeña, pero se extendió dentro de Isabela como raíces que crecen sin hacer ruido, pero firmes. No tenía dinero. No tenía tiempo. No tenía a nadie que le dijera, vas a lograrlo. Pero tenía un secreto en el corazón. Y una promesa en el alma. Isabela empezó como único podía, observando. De día, seguía ayudando a la mamá, sirviendo café a los hermanos, lavando la ropa, cuidando la casa como siempre. Pero por dentro, todo era otro mundo. A los 13 años, comenzó a trabajar en la tienda de telas del centro de la ciudad. El patrón, don Humberto, era un señor callado, siempre con sombrero y un gesto serio. Contrató a Isabela porque necesitaba a alguien barato, alguien que hiciera el trabajo pesado sin preguntar mucho. Ganaba poco. Muy poco. Pero cada peso que entraba, lo guardaba con un cuidado casi sagrado. Un día compraba un lápiz. Otro día, un cuaderno usado. Más adelante, un libro viejo en la tienda de libros de segunda. Su primer diccionario lo encontró en la basura. Le faltaba la portada, le faltaban páginas, pero ella lo leía como si fuera un tesoro. Por la noche, cuando todos dormían, encendía una vela oculta tras la cortina de la ventana y estudiaba. Quedito. Susurrando las palabras. Copiando frases enteras para memorizarlas después. El miedo a ser descubierta le hacía sudar las manos, y cualquier paso en el pasillo le helaba la sangre. Pero el miedo ya no era más grande que las ganas. El papá creía que se dormía temprano porque era obediente. La mamá, lo sabía. Y aunque nunca decía nada, a veces dejaba un poco más de vela sobre la mesa, o, se le olvidaba, un pedazo de pan envuelto en una servilleta cerca de su cuaderno. Era su manera de decir, te estoy viendo. Fueron meses así. Y en medio del cansancio, pasó algo que ella jamás olvidaría. Una noche, rendida después de limpiar la tienda, lavar el patio y ayudar a coser para una vecina, Isabela se sentó en el piso de la cocina y empezó a leer un libro antiguo de cuentos mexicanos. Uno de los relatos hablaba de una niña que se escondía en lo alto de un árbol para leer en secreto, porque su papá decía que los libros volvían rebeldes a las mujeres. Se rió solita. Esa niña de la historia, era ella. Pero de pronto, se le llenaron los ojos de lágrimas. Porque se dio cuenta de que se estaba riendo de un dolor real. El suyo. Abrazó el libro con fuerza, se acostó en el piso frío y se durmió ahí mismo, con la vela casi apagándose y las palabras que aún trataba de retener en la memoria. Al día siguiente, pasó algo inesperado. Mientras acomodaba las telas en la tienda, el patrón olvidó el maletín sobre el mostrador. Isabela, apurada, corrió tras él, don Humberto, su maletín. Él se dio la vuelta, sorprendido. La miró a los ojos, tal vez por primera vez de verdad, y preguntó, ¿tú sabes leer? Isabela dudó. Pero contestó con seguridad, sí sé. Él no dijo nada más. Solo tomó el maletín y entró. Ella pensó que ahí había terminado todo. Pero al día siguiente, al llegar, encontró un libro sobre la mesa de trabajo. Sin nota. Sin explicación. Solo un libro. Se llamaba Caminos de la Sabiduría Popular. Isabela no entendió nada. Pero se lo llevó a casa. Lo leyó en 3 noches. Cuando lo devolvió, apareció otro libro. Luego otro. Y otro más. Don Humberto nunca comentó nada.
pero empezó a tratarla de otra forma. No sonreía, pero la miraba con respeto. Era como si viera en ella algo que nadie más veía. Con el tiempo, se dio cuenta de que esos libros provenían de su biblioteca personal. Él le estaba prestando lo más valioso que tenía. Y eso, nadie nunca lo había hecho. Cada página que leía, Isabela ganaba un pedacito nuevo de mundo. Aprendía sobre historia, costumbres, mujeres que cambiaron el destino de sus familias. Leía sobre ciudades que no conocía, palabras que sonaban como música. Un día lloró leyendo la historia de una mujer que venció su propio miedo. Era como verse en un espejo que mostraba el futuro. Cierta noche, con la vela ya casi consumida, escribió otro de sus papelitos y lo guardó con los demás: algún día escribiré mi propia historia. Y la leerá alguien como yo. Eso era más que estudiar a escondidas. Era un acto de resistencia. Todavía no sabía lo que le esperaba. Pero sabía que, si seguía avanzando aunque el cuerpo doliera, aunque el alma estuviera herida, en algún momento llegaría. No imaginaba el tamaño de lo que vendría después. Para ese entonces, Isabela ya no era solo la niña que ayudaba en casa y estudiaba a escondidas. Era, en silencio, una construcción diaria. Un proyecto de valentía forjado con esfuerzo, cansancio y fe. La niña de mirada baja ahora sostenía su propio destino, aunque nadie lo supiera. La rutina seguía dura. Levantarse antes del amanecer, trabajar todo el día en la tienda de telas, ayudar a la mamá en la noche, estudiar con velas y restos de papel. Pero ahora había algo distinto: esperanza. Con cada libro nuevo que don Humberto dejaba discretamente, crecía la certeza en su corazón. Certeza de que no, el mundo no terminaba en las cuatro paredes de esa casa. Certeza de que ella no era lo que el padre decía. Un día, mientras acomodaba un nuevo montón de telas, escuchó un pleito afuera de la tienda. Era un proveedor furioso, reclamando por una factura con un error. Don Humberto no estaba. El hombre gesticulaba, gritaba, amenazaba con irse y cancelar el pedido. Isabela miró alrededor. Ningún adulto cerca. Ningún empleado. Solo ella. Respiró hondo. Se acercó despacio, con el corazón a mil, y dijo: disculpe, quizá pueda ayudar, ¿puedo ver el papel? El hombre la miró como se mira a una mocosa entrometida. ¿Tú, la chamaca que barre el piso, me vas a enseñar a hacer cuentas? Isabela no contestó. Solo extendió la mano con calma. El hombre se rió, se burló, pero se lo dio. Ella leyó. Si había un error. Una fecha duplicada y un número volteado. Algo sencillo, para quien ponía atención. Y ella lo hacía. Lo corrigió ahí mismo, con el bolígrafo. Se lo devolvió y explicó, mirándolo a los ojos: era solo eso. Pero si quiere, revíselo. Él revisó. Silencio. Luego soltó un y se fue sin agradecer. Al final del día, don Humberto llegó a la tienda y, sin que ella le dijera nada, vio el formulario corregido en la mesa. Lo leyó. Pensó. Luego, con voz baja y directa, preguntó: ¿tú resolviste esto? Ella asintió con una sonrisita tímida. Don Humberto se cruzó de brazos, se rascó la barbilla y dijo casi en un susurro: tú eres más de lo que parece. Fue la primera vez que alguien le dijo eso. Al día siguiente, apareció una nueva ficha en su mesa. Era un formulario de inscripción para un curso nocturno gratuito de calificación en diseño y administración, ofrecido por el gobierno del estado. Público. Pocas plazas. Criterio estricto. Pero lo más importante, gratis. Ella lo leyó y releyó como si fuera una invitación a cambiar de vida. ¿Esto es para mí?, preguntó. Don Humberto respondió sin voltear: sí. Pero solo si quieres. Isabela quiso. Quiso como nunca había querido nada. Llenó el formulario con el corazón agitado. El curso sería 2 veces a la semana, en el centro de la ciudad. De noche. Bastante tarde. Tendría que salir corriendo del trabajo, ocultarlo de la familia, regresar sola por calles oscuras, pero el miedo ya no era excusa.
El proceso de selección tenía dos fases, una redacción y una entrevista. Isabela estudió con los libros viejos. Practicó frente al espejo. Reescribió cada frase decenas de veces. En la entrevista, estuvo nerviosa. Al principio tartamudeó. Pero al final, cuando le preguntaron por qué quería esa vacante, contestó con los ojos encendidos, porque quiero ser más de lo que dijeron que podía ser. Días después, llegó la carta de aceptación. Isabela lloró solita en el baño de la tienda. Lloró en silencio, con la carta apretada contra el pecho. Era solo el principio. Pero, por primera vez, había una puerta abierta. No se lo contó a nadie de la familia. Seguía siendo la hija obediente, la hermana invisible, la de siempre. Pero ahora con un universo entero que se abría dentro de ella. En las primeras clases, se sentía fuera de lugar. Vestía ropa sencilla, se sentaba al fondo del salón, observaba más de lo que hablaba. Pero pronto los profesores notaron su dedicación. Cada clase, ella llegaba con los ojos hambrientos, el cuaderno impecable y 1000 preguntas listas. Uno de ellos, el profesor Aranda, le dijo cierta noche: «Señorita Montoya, usted tiene mirada de quien ve más allá». Ella no contestó. Pero anotó la frase completa. Palabra por palabra. Porque era justo lo que quería, ver más allá. Llegar más lejos. Al regresar de una clase, pasó algo que jamás olvidaría. Volvía más tarde de lo normal. El camión se tardó. Lloviznaba. El centro estaba más vacío que de costumbre. Caminaba rápido, abrazando los libros contra el pecho, cuando vio a un hombre en la banqueta, cerca de la entrada de una tienda ya cerrada. Un hombre sentado, con el rostro entre las manos. Reconoció ese abrigo. Esa forma de sentarse. Esa postura. Era su padre. Don Alejandro Montoya. El hombre que siempre había sido una roca. El que mandaba callar, el que decía que estudiar era perder el tiempo, el que creía que los hombres mandaban y las mujeres obedecían. Estaba ahí, encogido, sin fuerzas ni arrogancia. Ella se detuvo. Se quedó mirando. Por unos segundos, el tiempo se congeló. Él no la reconoció. Ni notó su presencia. Y por un momento, ella entendió, él no veía quién era ella, porque nunca la vio de verdad. Siguió caminando. Sin rabia. Sin prisa. Sin miedo. Y esa noche, al llegar a casa, escribió otro papelito: «Hoy vi mi pasado sentado en la calle. Y no me reconoció. Y está bien». Fue entonces que comprendió, no necesitaba su aprobación para seguir. La fuerza que la movía no venía de lo que él negaba, sino de lo que ella llevaba dentro. El camino apenas empezaba. Estaba exhausta. El cuerpo dolía. Las ojeras ya formaban parte de su cara. Los dedos siempre tenían cortaditas, de la costura, de las telas, del tiempo que le faltaba. Dormir era un lujo. Descansar, un sueño lejano. Pero aún así, Isabela no paraba. De día, trabajaba. De noche, estudiaba. En los ratos libres, ayudaba a la mamá. Y entre una cosa y otra, alimentaba su futuro con páginas garabateadas, libros prestados y retazos de esperanza que nadie más veía. Pero el peso se hacía demasiado. Ya no podía ocultar el cansancio. Los ojos le ardían todo el tiempo. La cabeza le dolía con frecuencia. Y el corazón latía tan aprisa, que parecía que en cualquier momento iba a rendirse. Seguía viviendo con la familia. La mamá veía su rutina con una mezcla de orgullo y preocupación. Los hermanos se burlaban de la etapa de la hermana. El papá, por su parte, la ignoraba. Su silencio dolía más que cualquier palabra. Era como si ella hubiera dejado de existir. Pero ella sabía que no podía parar. No ahora. Una noche, tras una clase especialmente difícil y un trayecto de vuelta aún más largo, Isabela llegó empapada por la lluvia y con los pies lastimados por los zapatos apretados. Olvidó comer. Le rugían las tripas. El cuerpo le temblaba. La mamá ya dormía.
La casa estaba completamente a oscuras. Entró a su cuarto, se sentó en el piso, recargada en la pared, y se vino abajo. Lloró. Sin hacer ruido, como siempre. Pero con todo lo que tenía. Ya no sabía si hacía lo correcto. Pensó en todo lo que faltaba todavía, en lo largo del camino, en lo mucho más sencillo que sería volver a ser como los demás querían. Aceptar. Ceder. Fingir que no sentía nada. ¿Estaré mal? Susurró para sí, sin fuerzas. La vela con la que estudiaba se apagó sola. Tal vez el viento de la ventana. O el destino. Se acurrucó en el piso. Y ahí, entre papeles regados, el dolor en el pecho y el sueño del agotamiento, se quedó dormida. Y entonces, vino el sueño. Al principio, solo era luz. Una claridad blanca, fuerte, pero que no hería los ojos. Estaba de pie en un campo abierto, y el viento soplaba suave. No había ruido, ni tiempo. Solo una paz que nunca antes había sentido. Al otro lado del campo, una figura se acercaba. Era alta, vestida de blanco, con un rostro tranquilo, sereno. Sus ojos brillaban distinto, como si vieran hacia dentro. Era imposible saber si era hombre o mujer. Solo se sentía protección. Isabela se quedó inmóvil. No tuvo miedo. Solo esperó. Y entonces, esa figura habló. Sin mover los labios, pero con una voz que resonaba dentro de ella, el dolor va a pulirte. El mundo intenta apagarte, pero tu brillo ya está en ti. Ella trató de contestar. Pero solo pudo llorar. La figura se aproximó un poco más. Extendió una mano y señaló su propio pecho, como quien muestra un secreto, ya tienes todo lo que necesitas. No necesitas el permiso de nadie. Solo tu valentía. Isabela entonces preguntó, con voz débil, pero estoy cansada, ¿y si no puedo más? La figura sonrió con ternura, ya aguantaste más de lo que crees. El éxito no es suerte. Es resistencia. El viento sopló más fuerte. La luz se intensificó. Y antes de desaparecer, la figura dijo, sigue. Estás más cerca de lo que imaginas. Isabela despertó agitada. El cuarto estaba oscuro, pero algo dentro de ella brillaba como nunca. Sintió una presencia en el aire, un calor en el pecho, una certeza que jamás había experimentado. No fue un sueño cualquiera. Lo sabía. Era una señal. Se quedó sentada unos minutos, tratando de entender lo que había pasado. Miró los libros, los papeles, la caja donde guardaba sus notas. Todo seguía ahí. Igual. Pero ella, no. Esa mañana, antes de que saliera el sol, escribió la nota más grande que había escrito hasta entonces, un ángel me visitó. Dijo que el éxito es resistencia. Que todo lo que necesito ya está en mí. Así que ahora, no importa cuánto duela, llegaré hasta el final. Y así lo hizo. En los días siguientes, algo cambió en su manera de actuar. No era arrogancia. Era firmeza. Sus pasos eran más seguros, sus ojos más vivos, su voz más clara. Ya no necesitaba a nadie diciéndole, tú puedes. Ella sabía que podía. En el curso, empezó a participar más. Levantaba la mano, hacía preguntas, compartía ideas. Fue invitada a participar en un proyecto práctico de diseño, el primero de la clase que se presentaría en un evento local. Su nombre estaba en la invitación. Su idea en el panel. Su trabajo en el escenario. Se conmovió, pero no lloró. Solo sonrió y recordó, estás más cerca de lo que crees. Por las noches, en la tienda, cuando barría el piso o organizaba las telas, Isabela miraba sus pies y se repetía, estás avanzando. Y eso es lo que importa. La mamá empezó a notarlo. No preguntó directamente. Pero, un día, dejó una taza de té caliente sobre la mesa, junto al cuaderno de la hija. Luego se sentó en silencio. Y, por primera vez en años, acarició el cabello de Isabela. Fue como si el pasado fuera perdonado con ese gesto. La llama estaba encendida.
Y ahora, nada podría apagarla. Isabela estaba floreciendo. No de manera rápida o vistosa. Era una floración silenciosa. Sólida. Como los árboles que crecen lento, pero cuando te das cuenta, ya son demasiado grandes para caber en la maceta. Ahora caminaba con más seguridad. Sus ojos ya no estaban tan bajos. Y aunque todavía vivía bajo el mismo techo, ya no pertenecía a esa casa. Su cuerpo seguía ahí, pero el alma, ya se había ido rumbo al futuro. La rutina estaba más pesada. Su desempeño en el curso era excelente. El trabajo en la tienda marchaba bien. Su relación con don Humberto se había vuelto una especie de alianza extraña, él nunca la elogiaba de frente, pero esos gestos, como dejar otro libro o permitirle organizar los pedidos, mostraban que la respetaba profundamente. Y entonces, un viernes lluvioso, sucedió algo. Llegó a casa y encontró al papá sentado a la mesa, mirando fijamente un papel. Uno de los hermanos estaba de pie junto a él, sonriendo de lado. La mamá estaba recargada en la pared, sin expresión. El corazón de Isabela se fue al piso. Era el formulario de inscripción al curso. La carta de aceptación. Las notas de sus estudios. Todo. Roto. Tirado en la mesa, como basura. ¿Qué es esto?, preguntó el papá con voz baja. Demasiado baja. Isabela intentó mantenerse firme. Tragó saliva. Es el curso que estoy haciendo. Es en la noche. Es público. No estoy robando ni haciendo nada malo. Solo estoy estudiando. El silencio en la sala pesaba más que los muebles. El papá se levantó despacio. Caminó hacia ella. El rostro inexpresivo. Ella no retrocedió. ¿Quieres estudiar qué, paz, avergonzar a esta familia, volverte una mujer creída que se siente mejor que los demás? No es eso. Solo quiero un futuro distinto. Nada más. Él no gritó. Pero su voz cortó como navaja, tu futuro ya está escrito, Isabela. Te vas a casar. Vas a cuidar la casa. Como tu mamá. Como todas. No quiero más libros aquí. Se acabó. Agarró los cuadernos y los aventó al piso. Tomó la mochila y la tiró en el patio mojado. Los hermanos se rieron quedito. Les parecía gracioso. Uno murmuró, al menos duró bastante su fantasía, ¿no? Isabela no contestó. Miró a la mamá. Buscaba alguna señal. Una palabra. Un gesto. Nada. Entró al cuarto. Cerró la puerta. Se atrancó. Lloró. Gritó en silencio. Sentía que todo lo que había construido se derrumbaba. Se sentía sola, traicionada, pequeña. Esa madrugada, se sentó en la cama, con las rodillas flexionadas, y escribió un último papelito, mi propia sangre se volvió contra mí. Pero aunque esté sola, seguiré. Pero no sabía, que esa noche todavía guardaba un giro inesperado. Antes de que amaneciera, escuchó un golpecito suave en la puerta. Era la mamá. Isabela no contestó. La madre entró de todos modos. Cargaba una caja vieja en las manos. Se sentó junto a la hija, en silencio. Pasaron unos segundos sin decir nada. Hasta que doña Carmen habló, me quedé callada. Dejé que pasara esto. Pero ya no puedo más. Isabela la miró con los ojos hinchados. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no me defendiste? La mamá respiró hondo. Tenía la voz quebrada. Porque tuve miedo. Toda mi vida tuve miedo. Me callé tanto, que olvidé cómo era hablar. Pero ver lo que él hizo, verte humillada así, me despertó. Le entregó la caja a Isabela. Adentro había 3 cuadernos viejos. Notas. Escritos. Pequeñas historias. Poemas. Son míos. Dijo la mamá. De cuando todavía creía que podía ser maestra. Isabela los miraba atónita.
Eso era la prueba viva de todo lo que su mamá había perdido. No lo logré, hija. Pero tú sí vas a lograrlo. Y no será a escondidas. No más. Te irás de esta casa. Vivirás tu vida. Harás lo que yo no pude. Pero, ¿a dónde voy? Tengo una vecina. Doña Lupita. Ella perdió a una hija. Tiene un cuarto libre. Ya hablé con ella. Quiere ayudar. Es la única oportunidad que puedo darte. ¿Y papá? No tiene que saberlo. Todavía no. Isabela dudó. Tembló. Lloró. Pero luego, asintió. Esa mañana, antes de que saliera el sol, empacó una pequeña mochila con lo que tenía. Poca ropa. 2 libros. El cuaderno de la mamá. Y la caja con sus papelitos. La madre la abrazó fuerte. Por primera vez, de verdad. Vete, mi hija. Y no mires atrás. Isabela salió por la puerta trasera. En silencio. Con el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que todo el barrio lo escucharía. Pero nadie escuchó. Llegó a casa de doña Lupita con los ojos rojos y los pies mojados por el rocío de la madrugada. Lupita la recibió con un abrazo. No preguntó nada. Solo dijo, aquí, podrás respirar. Y ese día, Isabela por fin entendió lo que era la libertad. No había cama cómoda ni lujos. El cuarto era pequeño, con paredes encaladas y olor a humedad. Pero era suyo. Y nadie mandaba ahí. Nadie podía prohibir sus sueños. Fue allí, en esa sencillez, que dio el paso más importante de todos, empezó de nuevo. De verdad. Por ella. Por su mamá. Por todas. La casa de doña Lupita era sencilla, como casi todas en el barrio. Las paredes eran de tabique sin revocar, el portón oxidado rechinaba cada vez que se abría. Pero había un detalle que la hacía distinta a todas las demás, había silencio. Un silencio lleno de respeto, de duelo, de añoranza, y de acogida. Cuando Isabela entró por primera vez, la recibió una mirada que lo decía todo sin decir nada. Era una mirada cansada, pero todavía amable. La mirada de alguien que había perdido mucho, pero aún tenía algo que dar. Doña Lupita era viuda. Su única hija, Rosa Elena, había muerto hacía 2 años en un accidente en moto. Desde entonces, la casa se había vuelto demasiado grande. El cuarto de la hija seguía cerrado. Intacto. La ropa todavía colgada, el perfume impregnado en las almohadas. Nadie entraba. Nadie hablaba de eso. Pero cuando Carmen, la mamá de Isabela, tocó la puerta en silencio pidiendo ayuda, algo en el corazón de Lupita se ablandó. Ella abrió la habitación. Y entregó la llave. Cuídalo bien. Ella era mi todo. Isabela no supo qué decir. Solo apretó la llave con fuerza y prometió, con la mirada, honrar ese espacio. El cuarto era pequeño, pero luminoso. La ventana daba al patio trasero, donde un limonero en flor perfumaba el aire. Sobre la cama, una colcha rosa claro y, en el escritorio, cuadernos todavía con el nombre de Rosa Elena escrito a mano. Isabela pasó los dedos sobre la letra delicada, como quien acaricia un pasado que no vivió. Ahí dentro sintió algo nuevo, pertenencia. Por primera vez, un lugar donde podía existir a su manera. Donde no necesitaba esconder sus libros. Donde no la interrumpían a mitad de un pensamiento. Donde no era la que obedece. Era solo Isabela. Los primeros días, se extrañó del silencio. Era un contraste enorme con la casa anterior, siempre llena de voces, órdenes, platos golpeando, hermanos gritando, el papá rezongando. Ahí, se escuchaba el tic-tac del reloj. El sonido de la tetera hirviendo. Los pasos tranquilos de doña Lupita. Pero pronto se dio cuenta de que ese silencio era refugio. Era un bálsamo. Doña Lupita era de pocas palabras. Pero observaba todo. El modo en que Isabela doblaba las sábanas. El cuidado al abrir los cuadernos.
La costumbre de anotar frases en papelitos. El respeto al espacio. El hambre contenida. Y entonces, cierto día, sin aviso, llegó a la puerta del cuarto con una charola de comida y dijo, mirándola a los ojos, aquí, no tienes que pedir. Solo necesitas comer. Isabela no respondió. Pero comió. Por primera vez, sin culpa. Esa noche, escribió otro papelito, ella perdió a una hija. Y me recibió como si yo fuera la suya. Empezaron a crear un lazo sutil. Isabela ayudaba en lo que podía, barría, lavaba trastes, hacía las compras, regaba el jardín. Y doña Lupita, a cambio, le daba lo que más necesitaba, paz. Con el tiempo, platicaban más. Tomaban café juntas por la mañana. A veces té antes de dormir. Una noche, sentadas en la banqueta, bajo el cielo estrellado, Isabela preguntó, ¿cree que está mal desear algo distinto a lo que todos quieren para mí? Doña Lupita le dio un sorbo al té, pensó y contestó con firmeza, lo malo es dejar de intentarlo. Quien se conforma con poco, se vuelve sombra en la vida de los demás. Esa frase se grabó como un tatuaje. Era el tipo de sabiduría que no venía de libros, sino del dolor vivido, de la vida observada con ojos de mujer cansada, pero atenta. El curso continuaba. Y ahora, sin tener que mentir sobre dónde estaba ni esconder sus papeles, Isabela se entregaba aún más. Empezó a destacar. Fue invitada a un grupo de estudio. Recibió una invitación para un taller de emprendimiento femenino. Ganó elogios de profesores. Todo parecía, por fin, moverse hacia adelante. Pero lo más hermoso, estaba fuera de las aulas. Fue en casa. Con Lupita. Una tarde, al volver del curso, encontró a doña Lupita sentada en el sillón con una caja de fotos en el regazo. Ella le hizo señas para que Isabela se sentara a su lado. Hoy, hace 2 años que se fue. Isabela se sentó. Guardó silencio. Lupita empezó a mostrarle las fotos. Rosa Elena sonriendo. Rosa en la escuela. Rosa en su fiesta de 15. Rosa con el vestido de graduación. Cada imagen era un recuerdo vivo, y Lupita narraba cada una como si quisiera revivirlas con palabras. Ella quería ser psicóloga. Era fuerte. Se parecía a ti. Cuando decía que iba a hacer algo, lo hacía. No dejaba que nadie la mandara. Yo estaba orgullosa. Y ahora. Dios me la quitó. Isabela tocó una de las fotos. La chica sonreía con flores en el cabello. Tal vez, ella sigue aquí. En esta casa. En usted. En mí. Lupita lloró. Fue la primera vez. Y abrazó a Isabela como si abrazara a su hija. Ese día, algo cambió entre ellas. El vínculo dejó de ser solo un acuerdo de techo y comida. Se volvió familia. Isabela empezó a llamarla, tía Lupita. Y Lupita, de vez en cuando, decía, mi hija, pásame un pedacito de pan, por favor. La palabra, mi hija, salió sin darse cuenta. Pero Isabela la escuchó como una bendición. Y fue en ese mismo mes que doña Lupita le dio el regalo más inesperado, una máquina de coser viejita, de esas de hierro con pedal y olor a historia. Era de mi mamá. Lleva años guardada. Pero si te animas, úsala. Isabela abrió los ojos de par en par. Nunca había cosido en una máquina de verdad. Pero sabía cómo funcionaba. Observaba a la mamá coser desde chiquita. Era como si sus manos recordaran lo que sus ojos todavía aprendían. Así, empezó a coser. Los fines de semana, hacía pañuelos con retazos donados. Luego, empezó a diseñar estampados. Después, creó un logo. Todo aún pequeño, improvisado, pero con cariño en cada puntada. El primer pañuelo que vendió fue a una compañera del curso. Luego, a la amiga de la compañera. Luego, a una maestra. Y así, de casa en casa, con paciencia, el nombre, Montoya Arte, empezó a sonar en las calles de la ciudad. A veces doña Lupita cosía junto a ella. En silencio.
cada quien con su historia, pero unidas por un hilo que ya no se podía romper. Y ahora, Isabela ya no era solo estudiante. Era una mujer en proceso, con raíces en el pasado, y la mirada firme en el futuro. Lo que comenzó como un retazo de tela cosido en una tarde de domingo pronto se convertiría en algo mucho más grande de lo que Isabela se atrevía a soñar. En esa casita modesta, de paredes desgastadas y olor constante a té de canela, nacía una marca. Un imperio. Una nueva Isabela. Al principio, solo eran retazos. Doña Lupita recibía bolsas de sobrantes de tela de una prima que trabajaba en una maquiladora del centro. Pedacitos pequeños, nada uniformes, que muchos consideraban inservibles. Pero Isabela los miraba con devoción. Como si cada retazo fuera un mapa de posibilidades. Los limpiaba, los planchaba, escogía los más bonitos y los cosía con el cuidado de quien cuenta una historia. Hacía pañuelos, diademas, forros de cuadernos, bolsitas. Todo a mano. Todo único. Cada pieza tenía su propia identidad, como si llevara un pedazo de su alma. El nombre surgió de pronto, una tarde con el sol entrando por la ventana, Montoya Arte. Montoya, porque no renegaba de su apellido. Era la marca de su camino. Y arte, porque todo lo que hacía, lo hacía con alma, con color, con propósito. Hizo un cartelito con el nombre. Sencillo. Lo pegó en la pared de su cuarto. Luego dibujó un logotipo en un cuaderno. Tomó el viejo celular de Doña Lupita, hizo unas fotos con la luz de la ventana y creó una página en redes sociales. Todo todavía tímido. Casi amateur. Pero de alguna manera, auténtico. Real. La primera publicación, hecho con manos. Creado con el corazón. Montoya Arte empieza aquí. Al poco tiempo, una compañera del curso se interesó por un pañuelo floreado. Isabela lo vendió en 20 pesos. No era la cantidad. Era el acto. Ese fue el primer paso para un sueño que se negaba a morir. La noticia corrió de boca en boca. Una amiga le pasaba el dato a otra. A la gente le gustaba algo diferente. Querían historias, no solo productos. Y cada creación de Isabela tenía la suya, aunque nadie la conociera por completo. Fue en una de esas entregas, a pie en un barrio cercano, que Isabela conoció a Verónica, dueña de un pequeño taller de ropa sustentable. Verónica, impresionada por el cuidado de la pieza y la humildad de Isabela, la invitó sin rodeos. ¿No te animas a exhibir algunas de tus cosas aquí en mi tienda? Te doy un espacio. Lo dejas a consignación. Si se vende, repartimos. Isabela se quedó sin palabras. Nunca nadie la había invitado a exponer nada en ningún lugar. ¿Estás segura? Segurísima. Hay cosas que uno siente. Tú tienes talento. La semana siguiente, colocó un estante con 4 pañuelos, 3 diademas y 2 bolsitas. En el primer mes, vendió todo. Verónica la animó a crear más, a poner etiquetas con el nombre, a pensar en el valor real de las cosas. Poco a poco, Isabela entendió que no bastaba con hacer cosas lindas, había que pensarlas como negocio. Y como todo lo que hacía, aprendió con trabajo. Leyó sobre precios, sobre identidad visual, sobre branding. Vio videos a escondidas en el celular de Doña Lupita, con audífonos, anotando todo en su viejo cuaderno de tapa azul. Hasta se hizo un plan de metas. Escribió, en 6 meses, quiero vender por pedido. En 1 año, lanzar una línea solo mía. En 2 años, vivir de esto. Cada línea era un compromiso. No con los demás. Consigo misma. De a poco, empezaron a invitarla a ferias de artesanía. Empezó a dar talleres pequeños en ONGs. Un día, la llamaron para una charla con otras mujeres emprendedoras de la periferia. Se sentó entre ellas, tímida, pero al final, una de las organizadoras se acercó. Isabela Montoya. Tienes la chispa en la mirada de quien llega lejos. Estamos armando una nota sobre mujeres que están marcando diferencia, ¿puedo recomendarte? Ella sonrió, sin saber si era broma o realidad. Pero al mes siguiente, ahí estaba,
su foto con una de sus bolsas salió en una nota digital con el título, Ellas convierten telas en sueños. La publicación tuvo difusión. Pequeña, pero efectiva. Empezaron a llegar más mensajes a su página. Una mujer del otro lado del país le escribió, vi tu historia y me recordó a la de mi mamá. Quiero un pañuelo hecho por ti. Lloró al leerlo. Porque ahora, su nombre llegaba a lugares que ni en sus mejores sueños había imaginado. Doña Lupita observaba todo con un orgullo callado. Siempre decía, coses con las manos, pero vendes con el corazón. Y tenía razón. Cada clienta que recibía una pieza, recibía también una etiquetita con una frase escrita a mano. Algo sencillo. Pero que conmovía. Una decía, esta pieza la hizo alguien que no sabía si lo lograría, pero nunca dejó de intentarlo. Era como si cada producto llevara un pedacito del alma de Isabela. Y entonces, llegó la invitación que lo cambiaría todo. Una influencer local, famosa por apoyar negocios de la zona, encontró uno de los pañuelos de Isabela en una tienda asociada. Encantada con la calidad y con la historia de la marca, publicó una foto luciendo el pañuelo, con la leyenda, Montoya Arte. Porque el estilo también es resistencia. El post se hizo viral. En 3 días, la página de la marca triplicó los seguidores. Isabela recibió más de 100 mensajes. Gente de todos lados queriendo comprar. Queriendo saber. Queriendo conocer a la mujer detrás de la marca. Se asustó. Pero respiró hondo. Era eso. Era el momento. Tomó su cuaderno azul, lo abrió en la última página y escribió, Montoya Arte nació de lo que quedó. Creció de lo que dijeron que no servía. Y ahora, es solo el principio. Y así era. Apenas el principio de algo mucho más grande. La vida de Isabela había cambiado. Ahora era dueña de su marca, salía en entrevistas, la mencionaban en reportajes, la invitaban a ferias y eventos. Su nombre, antes ignorado hasta en su propia casa, empezaba a escucharse en lugares en los que jamás soñó estar. Pero dentro de ella, había algo que no estaba resuelto. El pasado. Seguía avanzando con paso firme, pero tenía heridas abiertas. Heridas que ya no sangraban, pero ardían en silencio. Y había una que dolía más que las otras, su padre. Desde la noche en que salió de casa, no lo volvió a ver. Ni lo escuchó. Ni una palabra, ni un recado, ni siquiera un rumor. A veces se preguntaba si seguía viviendo en la misma casa. Si los hermanos andaban igual. Si la mamá seguía cosiendo a escondidas. Pero sabía que no podía volver. No porque no quisiera, sino porque regresar, sin ser reconocida, sería revivir todo lo que le lastimó. Hasta que, el destino decidió actuar. Pasó en una tarde bochornosa de domingo, en un evento benéfico promovido por un grupo de mujeres emprendedoras. Invitaron a Isabela para que contara su historia. Para hablar de Montoya Arte, de su camino, de lo que significa emprender siendo mujer, pobre, de una familia que nunca creyó en ella. Subió al escenario con el corazón a 1000. Se veía hermosa, con un vestido floreado creado por ella misma, el pelo suelto, la voz firme. Habló con calma, con sentimiento, sin adornos. Contó de los días en que estudiaba con una vela, de los retazos de Doña Lupita, de los cuadernos escondidos, del primer pañuelo que vendió. Y entonces dijo, mi victoria no es suerte. Es resistencia. Aunque no tengas apoyo, aunque tu familia no crea, aunque todos digan que no vas a lograrlo, sí puedes. Porque la llama que arde en ti, nadie puede apagarla. El público aplaudió de pie. Bajó del escenario emocionada, con lágrimas en los ojos. Se tomó fotos, recibió abrazos, escuchó historias de mujeres que decían verse reflejadas en ella. Fue entonces que, entre la multitud, lo vio. Parado al fondo del salón, de pie, recargado en la pared, con el sombrero en las manos y la mirada baja, estaba Alejandro Montoya, el padre que la rechazó, que quemó sus cuadernos, que decía que no sería nada. Isabela se congeló. Por un instante pensó que era una alucinación. Un fantasma del pasado. Pero no lo era. Ahí estaba. Envejecido.
con la ropa gastada, el rostro demacrado, los hombros caídos. Y, por primera vez, sin esa mirada autoritaria. Se veía, pequeño. Ella no supo qué hacer. Parte de ella quería irse. Otra, encararlo. Pero una parte, la más profunda, solo quería entender. Caminó hacia él. Despacio. Sin decir nada. Él alzó la mirada. Y se miraron, como dos extraños que comparten la misma sangre, pero no la misma historia. Tú, empezó él, con voz débil. ¿Tú eres, mi Isabela? Ella no respondió. Solo mantuvo la mirada. Él bajó los ojos. Yo, vi tu foto. En internet. Vi tu nombre. Vi que eras tú. Pero, no quise creerlo. Luego vi el cartel de este evento. Y entonces, vine. Isabela seguía en silencio. Sentía el corazón golpear como la noche en que huyó con los ojos mojados y la mochila a cuestas. Fallé. Continuó él. Fallé contigo. Fallé con tu mamá. Con todos. Creí que estaba protegiendo, y solo fui destruyendo. Y ahora, aquí estoy. No para pedir nada. Solo para verte, y decirte que estaba equivocado. Ella respiró hondo. Quiso sentir rabia. Pero no pudo. Quizá porque ya había llorado todo lo que podía. Quizá porque el tiempo suaviza los bordes. Quizá porque ella había vencido. Y los que vencen no guardan rencor. Guardan historias. Tú nunca me viste. Dijo ella con voz firme. Y aún así, llegué lejos. Llegaste. Respondió él. Y por eso estoy aquí. Porque necesitaba ver con mis propios ojos. Intentó sonreír, pero se le escapó la emoción. Sus ojos llorosos no iban con el hombre de piedra que ella conoció. No espero que me perdones. Murmuró. Solo quería decir que me siento orgulloso. Isabela sintió un nudo en la garganta. Tantas palabras no dichas, tantos años de silencio, tantos días soñando con este momento, y ahí estaba él, despojado de arrogancia, sin pedir nada, ofreciendo lo único que podía, reconocimiento. Ella extendió la mano. No volví para ser la hija obediente. Pero si quieres, puedes ser mi papá ahora. Él apretó su mano con fuerza. Y lloró. Ahí, en medio de un salón lleno de desconocidos, sucedió el reencuentro. Sin un perdón explícito. Sin abrazos largos. Pero con algo todavía más valioso, verdad. Esa noche, Isabela regresó a casa diferente. Abrió su cuaderno de tapa azul y escribió, el hombre que me prohibió soñar hoy me vio volar. Y no tuvo más remedio que mirar hacia arriba. Cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, durmió en paz. El tiempo pasó. Isabela ahora era conocida en todo el país. Su marca, Montoya Arte, ya no era solo un nombre bonito en etiquetas artesanales. Era un símbolo. Un movimiento. Representaba a miles de mujeres que, como ella, se negaron a aceptar el destino que les impusieron. Con la ayuda de otras emprendedoras, creó proyectos de capacitación para niñas en zonas marginadas, talleres en escuelas públicas, donaciones de paquetes escolares. Ya había dado conferencias en universidades, participado en congresos internacionales y aparecido en portadas de revistas con el título, La costurera que cosió su propio destino. Pero, en medio de todo eso, había una ausencia que seguía presente. Doña Carmen. Su mamá se había enfermado. De manera silenciosa, como vivió. Nunca se quejó, nunca pidió. Un día empezó a olvidar cositas, luego los nombres, luego los días de la semana. Fue diagnosticada tarde, y ya no había mucho por hacer. Isabela la visitaba seguido. Le llevaba flores, algo de comida que le gustaba, le cantaba en voz bajita canciones de la infancia. Pero había algo extraño en la mirada de la madre. Una mezcla de orgullo y tristeza. Como si estuviera feliz de ver lo que logró su hija, pero con una pena callada por todo lo que ella misma no vivió.
Fue en una de esas visitas que doña Carmen tomó la mano de Isabela, ya con debilidad, y murmuró, «Tú, volaste por mí». Isabela lloró. Le sostuvo la mano hasta el final. Y cuando ella se fue con una sonrisa en los labios. El luto llegó en silencio. No hubo un velorio lleno de gente, ni discursos largos. Carmen se fue como vivió, discreta, pero dejando un hueco que nadie podía llenar. Días después del entierro, Isabela volvió a la antigua casa de la infancia. Estaba vacía. El papá ahora vivía con uno de los hermanos. Los muebles se habían donado. Pero un detalle llamó su atención, la vieja cómoda del cuarto de los papás. La misma de donde, años atrás, encontró esa primera carta. La que lo cambió todo. Casi por instinto, abrió el cajón de abajo. Y ahí, al fondo, había un sobre. Un papel doblado con cuidado. Una letra conocida. Pero diferente. Las letras eran más seguras. Y el sobre decía únicamente, Isabela para cuando ya no esté aquí. Le temblaban las manos. Se sentó en el piso. Y con los ojos llenos de lágrimas, abrió el sobre y empezó a leer, «Hija, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy a tu lado. Y, aún así, tal vez sea el momento en que estoy más cerca. Escribí esta carta cuando entendí que mi tiempo se acababa. Quería decírtelo todo en voz alta, pero ya sabes que mi silencio fue mi prisión por muchos años. Tú ganaste, Isabela. Llegaste más lejos de lo que yo soñé. Hiciste lo que yo no pude. Me demostraste que el miedo no es más grande que la fe. Y, sobre todo, no me odiaste. Aun cuando fallé. Aun cuando me callé. Me diste la oportunidad de ser mamá de verdad. Gracias por eso. Quiero que sepas algo más, el día que te encontré llorando en el patio, con el cuaderno escondido bajo la blusa, fue el día que decidí que tú no vivirías lo que yo viví. Pero me tardé mucho en tener valor. Perdóname por haber tardado tanto. Te dejo, junto a esta carta, la herencia más valiosa que puedo darte, mi bendición para que sigas. Para que jamás te detengas. Para que les enseñes a otras a volar. Te amo más allá del tiempo. Más allá de la vida. Tu madre, con un orgullo eterno, Carmen. Isabela no lloró con ruido. Lloró por dentro. Como si el corazón se hubiera roto en silencio. Dobló la carta. La guardó en el pecho. Y ese mismo día, decidió el siguiente paso. Con parte de las ganancias de Montoya Arte, compró un terreno en la periferia donde creció. Y ahí, con el apoyo de arquitectos, educadores y mujeres que ella misma había formado, levantó un lugar con un nombre que nadie olvidaría, Fundación Carmen Montoya para niñas que sueñan en voz alta. Era una escuela. Un centro de apoyo. Una fábrica de futuros. Ahí, las niñas aprendían a coser, a programar, a administrar, a hablar en público. Pero sobre todo, aprendían que podían. Que eran capaces. Que nadie tiene derecho a poner límites al vuelo de una mujer. En la inauguración, Isabela subió al estrado y dijo, con voz firme, esta fundación no es solo un edificio. Es una disculpa que mi madre convirtió en bendición. Es la prueba de que el amor puede vencer incluso al tiempo. El público lloró. Y ese día, mirando el cielo despejado, Isabela escribió la última nota de su cuaderno azul. Todo empezó con un pedacito de tela, una carta escondida, y un sueño en el que nadie creía. Hoy, soy la mujer que mi mamá solo pudo imaginar. Y por ella, por mí, por todas, jamás me detendré. A veces, el mayor legado que alguien puede dejar no es dinero ni fama. Es la valentía de reescribir la propia historia, para que otras puedan escribir la suya. ¿Y tú? ¿Vas a dejar que otros escriban tu historia por ti? ¿O vas a empezar hoy mismo, a escribir la tuya? Hey, no lo olvides. Suscríbete al canal, dale like, comenta y activa la campanita para no perderte ningún video nuevo. Gracias por ver hasta el final. Comenta aquí desde qué ciudad nos estás viendo. Me encantará saber.